¿Cuál es su opinión respecto a la depresión y el suicidio? Porque dentro de la música suele afectar particularmente a los cantantes que mueren más jóvenes. ¿Qué te puedo decir? Es un grave problema la depresión y debe ser tratada con las mejores armas que tenemos en la actualidad, aunque sean insuficientes en muchos casos. Ahora, los cantantes que mueren jóvenes, la gran mayoría no mueren por suicidio. Kurt Cobain es un caso extraño, o es un caso más desusado. Es decir, la gente que murió joven, como Janis Joplin, como Jimi Hendrix, como Jim Morrison, como recientemente como Taylor Hawkins, es gente que ha muerto por sobredosis de drogas fundamentalmente, ¿no? Y eso no es producto de una depresión, es producto de un ambiente que te lleva a pensar que las drogas te ayudan a ser creativo y no te ayudan. Esa es la realidad. Y yo lo he descubierto a lo largo de los años. De joven bebí, luego descubrí que escribía yo mejor cuando no bebía, y junto conmigo lo han descubierto muchísimos escritores amigos míos que ya desde los 30 años no se pegan las borracheras que se pegaban a los 20 y tantos. Entonces, pero no, la depresión es un problema para todos, o sea, no solo dentro del arte, sino dentro de todos los ambientes que te imagines, la depresión es un problema y no se sabe a qué se debe. A situaciones a tu alrededor, a tus características genéticas al enfrentar esas situaciones a tu alrededor, algún problema fisiológico, como lo que mencionaba yo en el video de la flora intestinal humana de unas personas con depresión, que se las pasas a ratas y las ratas tienen depresión. Pues a lo mejor es que tu microbiota intestinal es la que hay que cambiar. No lo sabemos, estamos lejos de saberlo, y por eso todos los que dicen que lo saben son peligrosos. Mi madre decidió hacer, Tanis Godoy, mi madre decidió hacer un examen psicológico sobre autismo en un centro médico, y después de hacer ese examen le dijeron que estaba en el espectro autista. A los 47 años descubrió que era autista. Te digo, a estas alturas todo el mundo es autista, ¿eh? Yo siempre me acuerdo cuando estudié psicología, el tema de la prueba de Rorschach. ¿Saben? Estas que son manchas de tinta que doblan el papel y lo extienden y entonces queda un manchón simétrico. Las pruebas estandarizadas de Rorschach. Y como yo estudiaba psicología, pues tuve acceso a ellas. Y resulta que no hay diagnóstico de normal. O sea, diga lo que diga, cualquiera que haga la prueba de Rorschach tiene una alteración psiquiátrica grave, que amerita, por supuesto, una larguísima terapia que cuesta un pasto en horrón. No hay diagnóstico de normal. Y yo creo que en los baterías de autismo en este momento es muy probable que ocurra lo mismo. No hay normal. Eres más o menos autista, pero autista eres. Como te digo, yo soy Asperger. So fucking what?